Balas, gritos y muerte en plena autopista. Lo que acabas de ver es un enfrentamiento entre militares mexicanos y los Zetas, la temida banda criminal liderada por El Verdugo, uno de los capos más sanguinarios de la historia. Nos referimos a Heriberto Lascano Lascano, quien se ganó ese apodo a fuerza de asesinar, mutilar y decapitar a sus enemigos. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos repasar su carrera y cómo logró transformarse en la principal cabeza de una bestia que cambió para siempre el narcotráfico en Latinoamérica. Te advertimos que será un viaje a las entrañas del crimen organizado, con relatos e imágenes grotescas que podrían causar repulsión en estómagos sensibles. Comencemos. El protagonista de este video no solo es uno de los asesinos más despiadados, sino que su vida está llena de misterios y contradicciones. Algunas versiones policiales indican que Heriberto Lascano Lascano nació en 1974 en Acatlán, estado de Coahuila. Sin embargo, otros documentos fechan su llegada al mundo en 1975 en Apán, Hidalgo. Lo que sí es seguro es que el 5 de junio de 1991, Lascano Lascano se alistó en las filas del Ejército de México. Su carrera dentro de la fuerza no fue breve. Pasó allí 7 años formándose como elemento estatal. El problema es que en algún momento a mediados de los años 90 tuvo contacto con el mundo del narcotráfico, y no combatiéndolo, sino dejándose seducir por los lujos y excesos de ese ámbito. Fue así que el 27 de marzo de 1998 solicitó su baja del servicio, de acuerdo con los registros de la Sedena o Secretaría de la Defensa Nacional. En los archivos figura que al momento de su partida alcanzó el rango de cabo de infantería. Desgraciadamente, esa larga temporada de entrenamiento militar fue puesta al servicio de la peor banda de sicarios en la historia de México. ¿Qué mejor carta de presentación que reproducir una de sus tantas videoamenazas? Este es un mensaje de parte de todos los Zetas de Ciudad Victoria. Para entrar a Tamaulipas y en especialmente a Ciudad Victoria, pidan permiso, pinches ojetes. Ciudad Victoria es territorio Z. Pero ¿cómo llegaron a ser sinónimo de maldad? Desde finales de los 90, el histórico Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, buscaba ponerse a la par del resto de la competencia en materia de asesinos y del nivel de violencia que estos eran capaces de llevar a cabo. Es por eso que el CDG decidió recurrir a un exmilitar, Arturo Guzmán de Sena, para que conformara un comando de élite a partir de elementos castrenses corruptos. El trabajo de Sena era reclutar a los soldados más feroces para luego transformarlos en sicarios al servicio del narcotráfico. Entre los individuos contactados en ese proceso de búsqueda estaba Heriberto Lascano Lascano. La fuerza de choque que se estaba gestando no era otra que los infames Zetas, una palabra que aún hoy infunde terror en el corazón de todo mexicano. El Verdugo formó parte del grupo original, los primeros 14 sicarios con entrenamiento militar que fueron reclutados por Sena, alias el Z1, para servir al Cártel del Golfo. Por un tiempo fueron solo una célula dependiente de las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, pero el siglo XXI trajo consigo muchas turbulencias en el negocio del narcotráfico. Cuando Sena murió en un enfrentamiento armado en 2002, le sucedió Rogelio González Pizaña, el Z2. Su reinado no duró demasiado, ya que fue capturado en 2004 en un operativo efectuado por la Marina de México. Entonces le llegó el momento a Heriberto Lascano Lascano para comandar a los Zetas. Desde esa posición de poder es que forjó su leyenda como uno de los capos más temidos de todo el país. La relación entre el Cártel del Golfo y los hombres de El Verdugo empezó a ser cada vez más tirante. En 2007, una negociación entre el CDG y su enemigo jurado, el Cártel de Sinaloa, no le gustó para nada a Lascano Lascano,
quien realizó una consulta interna entre sus hombres para saber su opinión al respecto. Los Zetas odiaban a los sicarios sinaloenses, con quienes tenían enfrentamientos brutales y sostenían una guerra sin cuartel. Para ellos ese acercamiento fue como una traición. La ruptura final con el Cártel del Golfo se produjo en 2010, debido a una serie de asesinatos y detenciones que llevaron las suspicacias y la desconfianza al máximo. Desde ese momento, los Zetas se transformaron en un cártel independiente y de rápido crecimiento. Estaban decididos a tomar México por asalto. Todo esto gracias a su entrenamiento militar, el empleo de tácticas de guerra de guerrillas y la extrema crueldad que profesaban para enviar sus mensajes. En muchos sentidos, este frente fue el primero en sistematizar la decapitación de sus enemigos como una estrategia de amedrentamiento. Esas prácticas eran ideadas y fomentadas por Lascano. Ni siquiera la unidad especial conocida como los talibanes al servicio del CDG fue capaz de contener la furia de estos sicarios. ¿Nombre completo? Julián Castro Rangel. ¿Cómo te apodan? Guante ruso Cachete. ¿A qué grupo delincuencial perteneces? A los talibanes. ¿Qué lugar ocupas ahí? Guante regional de Zacatecas. Esto es un ejemplo. Se trata de un material sangriento y muy gráfico, por lo que no podemos mostrarte mucho más sobre cómo culminó el tortuoso interrogatorio. Aún así, de seguro podrás imaginar el tipo de muerte que los sicarios le propinaron a su enemigo, empleado del Golfo. Como líder absoluto de los Zetas, Lascano también recrudeció la violenta confrontación contra el cártel de Sinaloa. Su objetivo principal era impedir que el Chapo Guzmán y su gente se establecieran en el estado de Tamaulipas. Era una zona demasiado importante para el trasiego de sustancias ilegales como para renunciar a las ganancias millonarias que proporcionaba ese territorio. Esto dio lugar a enfrentamientos salvajes en las calles de las principales ciudades del estado, causando cientos de bajas civiles. En simultáneo se dio un aumento exponencial en el uso de narcomantas y la exposición de partes corporales en zonas céntricas. Había comenzado una nueva era en la historia del crimen organizado azteca. Las imágenes que veremos a continuación corresponden a un combate acontecido en Tamaulipas. Los protagonistas, el ejército mexicano resistiendo el fuego de soldados zetas. A esto nos referimos con tácticas de guerra de guerrillas. Los hombres de El Verdugo solían emboscar a las autoridades, favoreciendo las balaceras sorpresivas desde los laterales para aumentar al máximo la capacidad de daño. Estos sicarios no solo sabían cuándo atacar, sino también cuándo retirarse para evitar derrotas dolorosas o verse superados en número por el enemigo. Bajo el liderazgo de Lascano, los Zetas se organizaron en una estructura en la que los miembros de bajos rangos tenían poco conocimiento sobre las operaciones a gran escala. Solo sabían que tenían que cumplir sus misiones a como diera lugar y sin reparo por la cantidad de sangre que tuviese que derramarse para ello. Estuvieron involucrados en secuestros, extorsión, robo de petróleo, narcotráfico y también cobraban piso o impuestos a las drogas que transitaban por su territorio. Durante el comando de El Verdugo, las operaciones de los Zetas iban desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Guatemala y Centroamérica. Plantaron bandera en al menos 10 estados mexicanos, pero sus negocios estaban centrados en el noreste del país. Una de las cualidades más tenebrosas de Lascano es que es de los pocos capos criminales que lograron regresar de la muerte. Este criminal fue reportado como fallecido el 5 de septiembre de 2007, luego de un enfrentamiento con elementos de la Marina en Tamaulipas.
Se suponía que había sido alcanzado por el fuego de rifles y ametralladoras. Según los registros oficiales de aquella jornada, el capo murió como tantos de sus subordinados en combate. Sin embargo, luego se supo que esto no era cierto. Lascano logró escapar de la balacera y siguió al mando de los Zetas hasta el 7 de octubre de 2012, fecha de su segunda muerte. Pero de esto nos ocuparemos más adelante, ya que hay algunos detalles increíbles que debes conocer primero. Lascano es considerado responsable de miles de asesinatos, y se piensa que ha sido el gatillero de decenas de homicidios de traficantes rivales, policías y del periodista Francisco Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta. Esto último es parte de una larga e infame tradición por la cual los periodistas son uno de los principales objetivos de los narcos. La idea es acribillar a aquellos que revelan sus negocios o publican fotografías comprometedoras que resultan útiles para la justicia. El principal problema de los Zetas es que luchaban una guerra de dos frentes. En primer lugar, los soldados de Lascano guerreaban con el cártel de Sinaloa por las plazas de Tamaulipas. En simultáneo debían confrontar agentes gubernamentales como el ejército y la policía. El siguiente video parece una escena bélica, pero fue registrado por elementos de seguridad que batallaron contra delincuentes. A ese nivel de violencia nos referimos. Ante esta exigencia se volvió necesario elaborar una estrategia de alianza si querían seguir en pie como un importante competidor al trono del tráfico de drogas. Reportes periodísticos fechados en septiembre de 2008 indican que El Verdugo alcanzó un pacto de colaboración con figuras importantes como los hermanos Beltrán Leiva y con Vicente Carrillo Fuentes, principal referente del cártel de Juárez. Con el tiempo surgieron tensiones internas que debilitaron el funcionamiento de este grupo de élite de sicarios. Es por eso que en julio de 2012, los Zetas se dividieron en dos facciones que luchaban entre sí, una liderada por El Verdugo y otra por un referente de la organización, Miguel Treviño Morales, alias Z40. Se reportó que para ese entonces Lascano se encontraba fuera de México, mientras que la facción aún leal a él estaba siendo organizada por su mano derecha, Iván Velázquez Caballero, alias El Talibán. Por desgracia para El Verdugo, Velázquez fue capturado en septiembre del 2012 en el estado de San Luis de Potosí. Las autoridades de México calificaron a Lascano como un asesino violento e incluso se rumoreaba que en una de sus propiedades tenía animales salvajes como tigres y leones, a los que en algunas ocasiones había alimentado con sus víctimas. Es por esto que era buscado por instituciones de los Estados Unidos y México por múltiples asesinatos y cargos de tráfico de drogas. En total se ofrecían $5 millones por información que llevara a su captura. Lo curioso es que, de acuerdo con Rubén Trejo, por entonces presidente municipal de Coahuila, uno de los bastiones de Lascano, allí no tenían idea de lo que ocurría. Pues aquí no conocemos, inmediatamente que si vemos gente extraña tenemos que conocerla, o sea, yo que diga, yo no vi gente extraña. Resulta difícil creer que semejantes actividades pasaban desapercibidas, más aún si tenemos en cuenta los brutales métodos de este sujeto. Respecto al carácter agresivo y sanguinario de El Verdugo, existen muchas versiones, pero una de las que tuvo mayor difusión fue aquella que sostenía que este líder criminal cometía actos de canibalismo contra sus enemigos. Así como escuchaste, el capo narco devoraba la carne de humanos como parte de su demostración de poder y crueldad. De acuerdo con testimonios de uno de los colaboradores, Juan Sánchez Limón, contó que su antiguo jefe preparaba a sus víctimas antes de comerlas. Durante una entrevista realizada en la prisión de Puente Grande, Jalisco,
un reportero le preguntó a Sánchez Limón si eran ciertos los mitos que rodeaban la imagen de Lascano Lascano. La respuesta fue increíble. Sé que tiene un rancho con un zoológico, pero no he sabido que aviente a sus enemigos a los leones. Más bien los ejecuta de forma rápida. Luego se los come él. Se los traga, pues para que me entiendas. Según los relatos del criminal arrestado, él mismo estuvo en reuniones en las que el capo preparaba sus infames banquetes de carne humana. Antes de ejecutar a sus víctimas, les ordenaba que se bañaran y rasuraran todo el cuerpo. Después dejaba que se calmaran e incluso les hacía tomar whisky para que se relajaran más con el objetivo de ablandar sus tejidos. Luego de estos buenos tratos, llegaba el momento de la brutalidad. Lascano Lascano ordenaba que la persona fuera ejecutada de forma rápida para que no se segregara la adrenalina por el cuerpo, lo que endurece la carne y hace que se ponga amarga. De acuerdo con versiones de antiguos sicarios de los Zetas, la forma favorita del verdugo para consumir a sus enemigos era en tamales y en tostadas, cocida en limón como si fuera carne tártara. En algunas ocasiones los restos humanos se utilizaron para preparar el típico pozole. Estas recetas infames eran parte de la identidad de este grupo criminal que se ganó la reputación de ser el más enfermizo y salvaje de todo México. Afortunadamente para el país, las andanzas de este capo llegaron a su fin. Por la noche, la Secretaría de la Marina emitió un comunicado informando que hay indicios de que murió abatido Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca, el líder y fundador de los Zetas. Como te anticipamos, el infame Heriberto Lascano Lascano fue abatido el 7 de octubre de 2012 en un enfrentamiento con efectivos de la Armada de México en Coahuila. Según la Procuraduría local, los hechos tuvieron lugar el domingo en la tarde cerca de un campo de béisbol del municipio Progreso. Avisados por la ciudadanía de la presencia de hombres armados, integrantes de la Marina intentaron detener un vehículo sospechoso. Según el entonces procurador estatal Homero Ramos, los dos ocupantes del automotor no solo se negaron a detenerse, sino que dispararon contra los marinos. En el carro murió el conductor, identificado como Alberto Rodríguez, de 44 años. A 300 metros del vehículo quedó el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba documentos de identidad. A su lado un rifle AR-15 con un dispositivo para lanzar granadas. Al día siguiente, luego de cotejar las huellas digitales con los archivos criminales nacionales, se confirmó que este individuo indocumentado era Heriberto Lascano Lascano, máximo líder de los Zetas y el segundo hombre más buscado del país después de Joaquín El Chapo Guzmán. A continuación veremos una infografía que detalla los descubrimientos hechos durante la autopsia del cuerpo de la víctima. El documento establece que el líder de los Zetas murió a causa de 6 disparos de arma de fuego de grueso calibre. Uno en la base inferior izquierda del cráneo. Otro también en la cabeza, que entró en el parietal izquierdo y le fracturó el hueso occipital. 2 más en la zona de los glúteos. Un quinto disparo en el pecho, debajo de la tetilla derecha, que perforó el diafragma y otras zonas del intestino. Y un sexto, arriba del codo derecho, que provocó fracturas múltiples de los huesos de esa zona. Los 6 impactos destrozaron a El Verdugo. No importa qué tanto poder o crueldad se tuvo en la vida, no hay nada que pueda detener la trayectoria mortal de los cartuchos de rifle de alto calibre. La identificación del sujeto fue inmediata y su abatimiento se transformó en noticia nacional, pero a la historia de este criminal le faltaba un capítulo más. Al cabo de unos días, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila informó que un comando armado robó el cuerpo del capo de la funeraria donde se encontraba. El morboso hecho ocurrió en la ciudad de Sabinas. Por suerte ya se había podido confirmar la identidad gracias a sus huellas dactilares. De lo contrario, el caso hubiera sido aún más escandaloso. Estas fueron las increíbles explicaciones brindadas por la justicia. No había un indicio de la alta peligrosidad del cuerpo, de tal manera que alrededor de las 12:05 de la noche se trasladan los equipos a seguir el trabajo correspondiente a la delegación Sabinas. En ese momento
No sabíamos de la existencia de evidencias, como insisto, en transcurso del día, de que fuera Heriberto Lascano. Lisa y llanamente no custodiaron el cuerpo porque nadie les avisó que era una evidencia de alta prioridad: los presuntos restos de uno de los hombres más buscados de todo el país. Pese a la confirmación de identidad que brindaron los investigadores, algunos especialistas en criminalística consideran que el cadáver no pertenecía a Heriberto Lascano, ya que se encontraron algunas incongruencias en su peso y otros datos fundamentales. Uno de ellos es que no concuerda la descripción del examen traumatológico con las fotografías difundidas del occiso. Otro factor problemático es que mucha información sobre el capo cambia dependiendo de la fuente consultada. Por ejemplo, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Marina Mexicana difieren en cuanto a su estatura. Mientras los estadounidenses dicen que era de 1,76, los mexicanos indicaron que era de 1,60. De esta manera, la muerte de El Verdugo queda por ahora tan plagada de misterio y brutalidad como su vida. Antes de despedirnos, nos gustaría sumarte a esta incógnita. ¿Crees que quien falleció en aquella balacera era realmente Heriberto Lascano? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Pocas figuras del crimen organizado han causado tanta brutalidad y horror como este capo. Es probable que debido a su formación militar tuviese una mentalidad implacable por la cual no se detenía hasta acabar con la competencia. O puede que solo haya sido un psicópata que encontró en los Zetas el marco ideal para realizar los actos más horripilantes de los que se tenga memoria. Lo cierto es que a más de una década de su fallecimiento, su historia sigue teniendo un lugar de privilegio en los libros sobre el narcotráfico latinoamericano. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido sobre los principales líderes de los cárteles, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.